En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con el cuarto mandamiento. Vamos a tocar un poquito el tema de la familia cristiana en el numeral 2204 del Catecismo de la Iglesia. Nos dice que la familia cristiana constituye una revelación y una actuación específica de la comunión eclesial. Por eso, desde el Concilio Vaticano, se le llama iglesia doméstica. Lo podemos ver en el Lumen Gentium número 11. Nos dice el concilio que es una comunidad de fe, de esperanza y caridad. Posee en la Iglesia una importancia singular, como aparece en el Nuevo Testamento. Les hablaba yo el otro día de la cita esta de la carta a los Efesios. En el capítulo 5 se nos habla pues sobre la relación, sobre las relaciones interfamiliares. También la carta a los Colosenses en el capítulo 3 y la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 también. Y además el Papa Francisco pues hace algunas aseveraciones sobre la familia, y a mí me gustó esta que dice, tener un lugar a donde ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia. Y tener ambas cosas pues es una bendición de Dios, definitivamente, ¿no? Por eso el otro día les decía yo que el segundo regalo que Dios nos ha dado después de la vida, que pues yo siento que es el primer regalo que Dios nos da, es la familia, ¿no? Quien tiene una familia, pues tiene todo, ¿sí? Fíjense, también nos dice el Papa que cuando la familia reza unida, ese vínculo de comunidad, tanto espiritual como familiar, se hace más fuerte, ¿no? Y por ahí encontré que decía también un místico que dice que una familia que ora, labora y progresa espiritualmente y económicamente. Fíjense la importancia de la oración en la familia. El numeral 2205 nos dice que la familia cristiana es una comunión de personas y es reflejo e imagen de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la Santísima Trinidad, pues es una familia, es la familia divina, ¿no? Luego continúa diciéndonos que su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Y por eso la familia está llamada a participar en la oración, en la alabanza y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La oración cotidiana, ordenada, y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Fíjense nada más hasta dónde nos lleva esto cuando nosotros nos atrevemos a vivir como comunidad cristiana, como iglesia doméstica. Es una fuente, la familia es una fuente de evangelización, y podemos llegar hasta ser misioneros dentro de nuestra familia. Y no tan solo en la familia, sino más allá de la familia, ¿sí? Luego el numeral 2206 nos dice que las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, de afectos e intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto de las personas. La familia es una comunidad privilegiada llamada a realizar un propósito común de los esposos
y una cooperación diligente de los padres en la educación de los hijos. Y aquí ya vamos a ver otro ámbito más de la familia, ¿no? Que la familia se vuelve también en una escuela de educación para los hijos. Ahora, ¿cuál es la relación que tiene la familia con la sociedad? En el numeral 2207 nos dice que la familia es la célula original de la vida social. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y al don de la vida. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad y de la fraternidad en el seno de la sociedad. Por eso muy atinadamente nos dicen, ¿verdad?, que la célula de la sociedad es la familia, ¿sí? Y donde hay familias cristianas, donde hay familias que cumplen con sus funciones, pues definitivamente esta va a ser una sociedad de fraternidad, ¿no? Desgraciadamente esto, pues no quisiera meterme por ahí, pero esto se ha deteriorado mucho. Actualmente tenemos mucha violencia, tenemos muchas adicciones, dado que como familia, pues, y créanme que lo digo con tristeza, hemos fallado, no hemos sido excelentes educadores, no hemos sabido guiar a nuestros hijos, y bueno, los resultados ahí los tenemos. En el numeral 2208 nos dice que la familia debe de vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, de los enfermos o disminuidos y de los pobres. Numerosas son las familias que en ciertos momentos no se hallan en condiciones de prestar esta ayuda. Corresponde entonces a otras personas o a otras familias estos deberes, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver un poquito los deberes de los hijos. En el numeral 2214 nos dice que la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Es el fundamento del honor debido a los padres, el respeto de los hijos, menores o mayores de edad, hacia su padre y hacia su madre. Y esto lo podemos ver en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 14, y en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 8. Se nutre además del afecto natural nacido del vínculo que los une. Es exigido por el precepto divino. Y eso está en el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 12. El respeto a los padres, que también se denomina piedad filial, está hecho de gratitud para quienes mediante el don de la vida, su amor y su trabajo han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Esa es la responsabilidad de nosotros como padres. Dice, con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Y eso ustedes lo pueden confrontar en el libro de Sirácides, capítulo 7, verso 27 y 28. Luego el numeral 2216 nos dice, el respeto filial se expresa en la docilidad y en la obediencia verdadera. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti, conversarán contigo al despertar. Eso lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 20.
Dice, el hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión. De veras, qué importante es esto, ¿no? Pero no es porque me ponga del lado de los hijos, pero a veces mucha culpa tenemos nosotros los padres porque no los sabemos guiar desde pequeños. Yo el otro día les decía que cuando nosotros nos preocupamos por nuestros hijos desde que están pequeños, por ejemplo, una mamá que empieza a demostrar su cariño, su atención y hasta la educación a un hijo cuando lo tiene desde el vientre materno, de veras, es algo hermosísimo. Ese niño va a ser un buen ciudadano. Luego, conforme empiezan a crecer, ¿verdad? También irlos guiando, irles enseñando, pues lo que son los valores, lo que es la oración, lo que es la alabanza, lo que es la adoración. Y esto va a ir haciendo que ese niño se vaya conformando en esa realidad que todos queremos ser, hijos de Dios. Por eso dice el numeral 2217, mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que éstos dispongan para su bien o el de la familia. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Colosenses 3:20. Los niños deben obedecer también las prescripciones razonables de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres los han confiado. Pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden, no debe seguirla. Y es que desgraciadamente, y lo digo con todo respeto, pero a veces hemos dejado mucho que desear de ser buenos padres educadores, e inclusive también hasta en algunas instituciones, ¿verdad? Actualmente pues se cometen muchos errores y por eso es importante pues darles esa educación a nuestros hijos aquí en la familia, en el hogar, en la casa, para que ellos no sean persuadidos de otras corrientes en la escuela o en los lugares que ellos frecuentan y sepan acatar una orden, sepan cuándo deben de obedecerla o bien en su caso pues comunicarla a nosotros, a sus padres. Luego nos dice el mismo numeral, dice, cuando se hacen mayores los hijos deben seguir respetando a sus padres, deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. Y miren que en esto también cómo se ha fallado, ¿no? Cuántos hijos, pues ya después de que se van de la casa, que se casan, ya no respetan a sus padres. Y vuelvo a lo mismo, este ha sido un error de nosotros los padres, de no haberlos sabido educar a tiempo. Dice, esto en efecto tiene su raíz, claro, ahí está el principio, tiene su raíz en el temor de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a rezar, a orar, a tener esa adoración a Dios, ¿sí? Que de alguna manera se empieza a sentir ese temor hacia Dios, y no porque Dios nos vaya a castigar o nos vaya a maltratar, sino porque nosotros, por el amor que Él nos tiene, pues no queremos hacer nada que no sea grato a sus ojos, y entonces empiezan a hacer ese temor en el niño, en la persona, lo mismo que ese temor a ofender a sus padres, y empieza a caminar, pues ahora sí como decimos, por la derecha. Y créanme que eso es muy importante. El cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres, en la medida en que ellos pueden. Deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento.
Jesús recuerda este deber de gratitud en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, verso 10-12. Y fíjense lo que nos dice el libro del Sirácides. Dice: el Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su padre expía sus pecados, como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos, y en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al Padre vivirá largos días. Obedece al Señor, quien da sosiego a su madre. De veras, qué hermosísimo, ¿no? Y cuánto, pues, hemos despilfarrado, digo yo, porque al no hacer esto, pues, perdemos muchas cosas, ¿verdad?, que Dios de otra manera nos habría dado en abundancia. Continúa el libro del Sirácides en el mismo capítulo 3, dice: hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Y qué tristeza, ¿no? Porque hoy, pues hemos visto cosas de veras aberrantes que mejor no quisiera decirlas, ¿no? Pero que muchos las sabemos, ¿no? Y es por eso que hoy se han desatado tantas cosas que hoy estamos viviendo. Y de veras, no quisiera ser exagerado, pero hasta lo que hoy estamos, pues, pasando, esta pandemia y otras cosas, vienen por ahí de tantas afrentas, tanta desobediencia que ha habido en la familia, que ha habido en la iglesia, y que pues hemos fallado todos. Dice: el respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Atañe también a las relaciones entre hermanos y hermanas. El respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Proverbios 17:6. Soportaos unos a otros en la caridad, en toda humildad, dulzura y paciencia. Efesios 4:2. Los cristianos están obligados a una especial gratitud para con aquellos de quienes recibimos el don de la fe, la gracia del bautismo y la vida en la iglesia. Puede tratarse de los padres o bien de otros miembros de la familia, inclusive de los abuelos, de los sacerdotes, de los pastores, de los catequistas o de otros maestros o amigos. Y nos dice aquí en la segunda carta a Timoteo, dice: evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Fíjense qué palabras tan hermosas le dice San Pablo en esta carta a Timoteo. Luego el numeral 2221 también nos habla de los deberes de los padres. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a una educación moral y a una formación espiritual. Y este es el papel de los padres en la educación de los hijos. Tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Por ahí nos decía un místico, no me acuerdo quién, nos decía que los hijos son obra de los padres, ¿sí?
y creo que, bueno, no quiero decir el nombre porque no me acuerdo bien. La familia pues llega al punto de que es una fábrica, fíjense nada más, es una fábrica donde se hacen, donde se forman, perdón, donde se educan a los hijos de Dios. Aquí es, en la familia, en el seno familiar, es donde se hacen los ciudadanos de la iglesia, los hijos de Dios. Desgraciadamente, pues también en eso hemos fallado mucho. Dice, los padres deben mirar a sus hijos como lo que son, hijos de Dios, y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Eso está en el numeral 2223. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Fíjense nada más hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Dice, esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos o testimonios a sus hijos, sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos. Se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. Pero de veras que aquí es que pues es difícil, yo lo sé, ¿verdad? A mí a veces me han preguntado, ¿no? Que dónde hay una escuela para formar padres, ¿no? Y pues sí la tenemos, porque es la iglesia, ¿no? Es la iglesia y es la palabra de Dios, pero esto es algo que no nos gusta, ¿no? Pero desgraciadamente cuando nosotros no aprendemos esa vivencia cristiana, no aprendemos a vivir en moderación, y me refiero a todos los ámbitos, pues qué ejemplos damos a nuestros hijos. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Que es el clásico, ¿no? ¿Cómo puede un padre de familia educar a sus hijos para que no tomen, para que no se embriaguen? ¿Sí? Si él llega tomado, a lo mejor no seguido, pero de vez en cuando lo hace, y llega tomado a su casa, ¿cómo, con qué calidad moral le puede llamar la atención a uno de sus hijos? Y ese es el error que cometemos, ¿no? Luego les decimos a los hijos, no mientas, pero si ellos nos ven, nos escuchan que nosotros mentimos, no engañen y ven que nosotros engañamos, y cosas así, ¿no? O sea, hemos fallado mucho como maestros, como educadores, y yo creo que ahí, pues nos ha faltado algo que es muy importante, y es que no hemos recurrido a ella, a la ayuda de Dios. Yo por eso les digo, un padre que no hace oración, un padre que no se arrodilla, un padre que no vive la Eucaristía, de veras, discúlpenme, pero difícilmente va a ser un buen padre. A lo mejor va a ser un padre que les dé todo, ¿no? Es un buen proveedor, podríamos decir, ¿no? Un padre que los provee de casa, de alimento, de casa, de auto y de buenas escuelas y de todo lo que ustedes quieran. Pero difícilmente va a dar un testimonio de ser un buen padre de familia, un padre amante, un padre que ame, que escucha a sus hijos, que los acompañe, que viva con ellos en la felicidad, pero también en el dolor y en los problemas, en todas las vicisitudes de la vida, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, allí es donde nos hace falta
tener un acercamiento pues un contacto más cercano con nuestros hijos. Por eso nos dice aquí la carta a los Efesios: el que ama a su hijo le corrige sin cesar. Pero ¿cómo vamos a corregir si no tenemos la calidad moral? Y a veces, fíjense, a veces se llega inclusive hasta perder la misma potestad. Dice: el que enseña a su hijo sacará provecho. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino por malos, más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. La familia constituye un medio natural para la iniciación del ser humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. Y ahí va, pues, desde el saber evangelizar a nuestros hijos, saberlos guiar con el testimonio, con la palabra de Dios y con todas las enseñanzas de los principios, de los valores. Y en eso, pues claro, es también que nosotros como padres tengamos ese conocimiento, tengamos esa vivencia de la vida de Dios para poderla llevar a nuestros hijos. Porque por ahí dicen, y siento que es una realidad, una verdad que a veces no nos gusta aceptar, pues, ¿qué podemos dar cuando no tenemos nada, no? Nadie puede dar lo que no tiene, por ahí dice esa frase, ¿no? Y a veces ese es el error de nosotros. Y bueno, para terminar este cuarto mandamiento, solamente quiero decirles que la familia tiene la misma meta que tiene la iglesia, ¿sí? Ya habíamos dicho que la meta de la iglesia es llevarnos a todos al reino de los cielos. Pues nosotros como familia, dentro de esos vínculos familiares, dentro de esa unidad familiar, dentro de toda esa comunicación, esa vivencia que tenemos por años como padres, como hijos, como esposos, ¿verdad? Es que un día todos estemos en el reino de los cielos, ¿no? Por ahí decía un gran santo: ¿quién de tus amigos o de tus familias, o quién de tu familia va a faltar al reino de los cielos? Porque a veces nos vamos dando cuenta, fíjense, ¿sí? A veces nos damos cuenta cuando un hijo se va desviando, cuando un hijo se va apartando de los principios de la iglesia, inclusive hasta de la familia, ¿no? Y a veces no hacemos nada por ir por esa oveja. Y nosotros tenemos esa responsabilidad como padres, como familia, de llevar a nuestros hijos hasta el reino de los cielos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues enseñándoles con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, de cuál es el camino, la verdad y la vida que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Bueno, pues con eso termino el cuarto mandamiento, y pues vamos a dejar ya los demás mandamientos para otro tema, para no aglomerarlos, y que lo vayamos asimilando poco a poco, porque no es fácil, pero tenemos que esforzarnos por vivirlo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.